Muy buenos días a todos, nos complace tenerlos acá, el aula llena, también está muy bien que estén participando todos y hoy es la última jornada de fase de grupos, esta es la sexta jornada y de última de fase de grupos y vamos a presentar a continuación los 16 lugares que tenemos, si me pueden poner la presentación. Estos son los 16 lugares que ya tenemos contemplados. Sin embargo, hoy presentan 5 más que pudieran agregarse a esta lista y desplazar algunos. ¿Sale? Entonces, de escuelas tenemos al Hospital General Dr. Manuel G. González, en primer lugar. En segundo, al Hospital de Especialidades La Raza, con 71 puntos. Al Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En tercer lugar, al Hospital Civil de Guadalajara, Juan Menchaca, al Hospital General de Culiacán, Dr. Bernardo J. Gastelum, al UMAE 14, Centro Médico Nacional, licenciado Adolfo Ruiz Cortines, del IMSS, la HRAE Bicentenario de la Independencia, del ISSSTE, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, al Centro Médico Naval, al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, al HRAE de Morelia del ISSSTE, al Hospital Regional del ISSSTE Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, al Hospital Español de México, al Centro Médico Nacional 20 de noviembre en lugar 15 y Centro Médico ICEMIM en lugar 16. Entonces, dependerá de los puntajes de los participantes del día de hoy, si se suman, si se agregan y recorren algunos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la presentación de los participantes. Bueno, esta es la llave que vamos a utilizar. Vamos al final de la sesión del día de hoy, ya teniendo los puntajes de los 5 participantes de hoy, vamos a ir haciendo una tómbola para distribuir los lugares que serían los 16avos, ¿no? Bueno, los octavos de final, porque vamos a escoger a 16 escuelas, ¿no? Entonces, esta va a ser la llave que vamos a conformar. Vamos a hacer 8 partidos, vamos a explicar más adelante el siguiente mes, 8 enfrentamientos el que sigue y vamos a tener el resto de partidos a lo largo de los meses antes del Congreso, ¿de acuerdo? Y al final de esta sesión les vamos a explicar bien la dinámica de cómo se va a conformar las sesiones, va a cambiar un poquito a lo que venimos haciendo y pues nada más. Al final les vamos a recordar las reglas y cómo vamos a funcionar para los puntajes de las siguientes rondas. Vamos a pasar a la presentación de los jurados, de los jueces del día de hoy. El doctor Luis Ebel Sepúlveda, que nos acompaña desde Chile. Bienvenido y muchas gracias por su disposición de acompañarnos. El doctor Levin Martínez de Uruguay, que también es un gusto tenerlo por acá. Y el doctor Juan Jorge Cameán de Argentina, pues es un gusto tenerlos a los tres. Vamos a dar inicio con los residentes. Los residentes tuvieron un coach que los estuvo acompañando a lo largo de la presentación, 2 urooncólogos, el doctor Juan José del Real Carabés, el doctor José Marcelino Vallejo Villalpando, un radiooncólogo, una radiooncóloga, la doctora Ana Carolina Ahumada Pamanes, y 2 oncólogos médicos, la doctora Yasmín Carolina Blanco Vázquez y el doctor Salvador Iván Víctor Ramos. Un gusto tenerlos por acá y muchas gracias por acompañarnos. Y este primer caso va a ser presentado por uno de nosotros y van a participar los residentes del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza, del Centro Médico Nacional de Occidente y Hospital General de Zona 46 del IMSS, así que váyanse preparando, por favor, y vamos a proceder a realizar el volado para ver quién presenta, si R3 o R4. Voy a ponerme de pie para realizar el volado. Y rojo va a ser R4. En esta ocasión van a presentar los R4.
En este primer caso que va a presentar la doctora Jennifer va a participar el Hospital General Centro Médico Nacional La Raza, el R4 es el doctor Miguel Ángel Ruelas Deira, con el papel de urólogo-oncólogo para la vigilancia. Ahorita lo vamos a ver, después de que nos presente el caso. También va a participar el doctor Luis Alberto Viera Rodríguez, de Centro Médico Nacional Occidente del IMSS, y el doctor Jorge Andrés Romero Almeida, del Hospital General de Zona 46. Vamos a pasar a la presentación del caso. Vamos a iniciar con el primer caso, que es cáncer testicular, seminoma, y es un paciente masculino de 26 años de edad, sin crónico degenerativos, ni antecedentes quirúrgicos, ni carga genética para enfermedades neoplásicas. El paciente acude a valoración a la consulta externa de urología por presencia de tumoración testicular asociada a orquialgia derecha de 6 semanas de evolución. A la exploración física presenta ambos testículos descendidos dentro de bolsas escrotales, testículo derecho indurado, no doloroso, con bordes regulares, y se palpa un tumor de aproximadamente 3 por 3 centímetros con cordón espermático indoloro sin alteraciones y un Karnofsky de 100% y un ECOG de 0. Aquí podemos observar el ultrasonido testicular, en el cual vemos una masa hipoecogénica localizada en polo medio y superior al testículo ipsilateral, con dimensiones de 2.5 por 2.8 centímetros, con flujo vascular aumentado y abundantes microcalcificaciones satélite, testículo izquierdo con abundantes microcalcificaciones sin lesiones sospechosas de neoplasia. Y vamos a correr el video de la tomografía. Vamos. Se las pasaré más despacio. Continuando con los marcadores tumorales, observamos que tiene una DHL de 466, una alfa-fetoproteína de 1.81 y una fracción beta de menos de 2.39, así como hemoglobina de 16.4, leucocitos de 4.0 y plaquetas de 221 con creatinina de 0.8. En el paciente, en cuanto a la evolución, se realiza una orquiectomía radical del lado derecho, en el cual se obtiene un resultado histopatológico, un tumor germinal puro de tipo seminoma clásico de 5.6 centímetros en su eje mayor, con infiltración focal a la retetestis, así como la túnica albugínea, sin perforarla y sin evidencia de infiltración perineural, permeación vascular linfática ni necrosis. El cordón espermático sin tumor, testículo derecho residual con edema intersticial leve, sin evidencia de neoplasia intratubular germinal. Márgenes de resección libres de infiltración neoplásica. Los marcadores tumorales posquirúrgicos, tenemos una DHL de 422, alfa-fetoproteína de 2.33 y una fracción beta de menos de 2.39. Entonces, el diagnóstico con este paciente es un tumor de células germinales derecho tipo seminoma con un T1N0M0S0, estadio clínico 1A. Las propuestas de tratamiento van a ser vigilancia, radioterapia adyuvante, quimioterapia adyuvante. Entonces, continuamos con la presentación de los participantes para defender cada una de las posturas.
con el doctor Miguel Ángel Ruelas Deira, de Centro Médico Nacional La Raza, con el papel de urooncólogo. Él va a defender la vigilancia. Bueno, nos va a decir por qué este paciente sería candidato para vigilancia. Listo. Yo le doy contra el doctor. Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ruelas. Soy residente representando a la UMAO, Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Nosotros vamos a defender la vigilancia en la etapa clínica 1 del cáncer testicular tipo seminoma. Bueno, pues los tumores testiculares representan 1% de las neoplasias del adulto, así como el 5% de los tumores urológicos. Tienen una incidencia de 3 a 10 casos nuevos por cada 100,000 varones al año. Ha presentado una incidencia en aumento en países industrializados. Al momento del diagnóstico, 1 a 2% serán bilaterales, 95% serán de tumores células germinales, tendrán 5% una presentación extragonadal y el pico de incidencia suele ser en la cuarta década de la vida en lo que respecta al seminoma. Es importante diferenciar el seminoma versus el no seminomatoso debido a que presenta una progresión natural de la enfermedad. Diferente, el seminoma suele ser menos agresivo, suele diagnosticarse en estadios clínicos tempranos y la progresión es predecible, específicamente a nivel de ganglios linfáticos retroperitoneales. Al momento del diagnóstico, el seminoma se encuentra en 85% de los casos en una etapa clínica 1, la cual es definida como aquel tumor que está limitado al testículo y o epididimo, sin evidencia clínica o tomográfica de afectación nodal o en su efecto metastásica. La etapa clínica 1 del seminoma tiene diversos manejos, se incluye la vigilancia activa, la radioterapia primaria y la quimioterapia a base de carboplatino, y las diferentes guías nos recomiendan que dado que la mayoría de los pacientes con seminoma en su etapa clínica 1 se curan generalmente solo con la orquiectomía radical, es preferido la vigilancia como opción de manejo estándar posterior a este tratamiento quirúrgico. En esta tabla nosotros ejemplificamos las 3 modalidades de tratamiento, donde se visualizan los porcentajes de recurrencia de cada una de las terapias y especial atención en la supervivencia, ya sea cáncer específica o global, donde en los 3 grupos básicamente son muy similares. Este resumen de evidencia de la guía de la Asociación Europea de Urología pues nos comenta que en la etapa clínica 1 el cáncer de tipo seminoma tiene un riesgo bajo de recurrencia, el cual va a estar dictaminado por los factores de riesgo histopatológicos posterior a la orquiectomía radical, donde pueden ser desde muy bajos, desde 6 a 8% hasta el 15 al 20%, pero ahorita vamos a ver que dependiendo de la presencia de factores de riesgo se modifica un poco este porcentaje. Nosotros pusimos estos artículos, es un artículo donde es el uso novedoso de nuevos marcadores para la vigilancia activa en la etapa clínica 1 del seminoma. En este caso se usa el microCRNA. Importante, pues ya sabemos que el seminoma al vigilarse, los marcadores tumorales tienen un rol no tan primordial como la tomografía debido a que generalmente no elevan marcadores estos tumores, pero en el uso del Mirna se ve una sensibilidad del 90% en comparación con 50% de los marcadores tradicionales. En este artículo se ejemplifica un caso de un varón de 43 años de edad que recibió una orquiectomía radical derecha, se ofreció vigilancia activa y se vigiló con marcadores tumorales, tomografía y Mirnas. Los Mirnas detectaron la recurrencia 3 meses previos ante la tomografía, los marcadores tumorales no se elevaron, por lo que el uso de los Mirnas busca hacer un cambio, una detección, una solicitud precoz de la tomografía ante la no elevación de los marcadores tumorales. Este otro artículo importante publicado en la Asociación Europea nos ejemplifica diversos factores de riesgo que ya conocemos en el seminoma, tumor más de 4 centímetros, invasión de red de testis, y que también es una recomendación en la guía, dice que en la etapa clínica 1 del seminoma estratifiquemos a los pacientes en base a la presencia de factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales? Más de 5 centímetros del tumor, invasión a la red de testis e invasión linfovascular. La presencia de estos 3 factores otorga un riesgo de recurrencia de 44% a 5 años, por lo que ellos comentan que este grupo de riesgo, solamente el alto riesgo, se ve beneficiado de adyuvancia.
Posteriormente, este otro artículo de origen español fue un estudio retrospectivo observacional de 55 pacientes. Básicamente, ellos comparan la presencia de factores de riesgo como el tamaño tumoral y la invasión a red de testis, comparándolo con el tratamiento a base de vigilancia activa versus la adyuvancia a base de ciclo único de carboplatino. ¿Cuáles fueron los resultados? Una supervivencia libre de progresión más del 90% en ambos grupos, sin resultados estadísticamente significativos, lo que obliga a la vigilancia activa como una estrategia estándar en el seminoma en la etapa clínica 1. Por último, este es un artículo de origen portugués, igual es retrospectivo, se hicieron 2 grupos de pacientes. Bueno, eran 3 grupos donde se dividía, eran 55 pacientes, donde a unos se les ofrecía la vigilancia activa, a otros era el ciclo único de carboplatino y posteriormente el RT, donde al seguimiento de 91 meses los resultados en esta gráfica de Kaplan-Meier demuestran lo mismo. Básicamente, si nos basamos en supervivencia libre de progresión, la vigilancia a 5 años da 92%, el carboplatino 95% y radioterapia 100%. El tratamiento adyuvante reduce ligeramente recaídas, pero no mejora la supervivencia global, que ya se comentó anteriormente. Conclusiones. La vigilancia activa es la estrategia preferida para el seminoma en la etapa clínica 1, ya que la orquiectomía radical es suficiente en la mayoría de los casos. Presentan todos una supervivencia global más del 99% sin beneficio probado de adyuvancia sobre vigilancia. La mayoría de recaídas, como ya es sabido, ocurren en los primeros 2 años posterior a la orquiectomía radical y suelen presentarse en retroperitoneo, las cuales son altamente curables con tratamiento de rescate. La terapia adyuvante reduce la recurrencia, pero expone a tratamiento innecesario un gran número de pacientes en quien la orquiectomía sería suficiente. Por último, la reducción de recaídas con terapia adyuvante no se traduce en mayor supervivencia global. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, Miguel. Y a continuación vamos a tener al doctor Juan José del Real como coach y nos va a ayudar, por favor, con sus comentarios 2 minutitos. Gracias, doctor. Bienvenido. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Comentar brevemente que definitivamente, como pudimos ver en la información, los riesgos de recurrencia después de la orquiectomía en el seminoma estadio 1 pueden ser tan bajos como un 2 a 6% y tan altos como un 60%. De tal manera que la vigilancia no es para todos, pero también la quimioterapia adyuvante puede representar en un sobretratamiento. Entonces creo que se trata siempre de identificar bien los factores de riesgo que pudiera tener el paciente y siempre hacer una decisión en un entorno multidisciplinario para ver cuál es el mejor candidato. Entonces nuestro papel como urólogo siempre va a ser identificar cuáles van a ser estos factores de riesgo para presentarlo en una mesa de ayuda. Creo que es muy importante considerar también el entorno alrededor del paciente, ya que una vez que un paciente se va a someter a una vigilancia, hay que estar haciendo citas frecuentes al médico y estudios de control, los cuales muchas veces pueden limitar el uso de la vigilancia en aquellos pacientes que no van a tener ese compromiso. Para muchos también es un problema estar haciendo tomografías repetitivas por el riesgo de una neoplasia secundaria, de tal manera que tenemos que considerar opciones de imagen, como en este caso sería una resonancia magnética en el seguimiento para minimizar, que muchas veces eso puede ser el limitante. Pero creo que lo más importante que nos comentaron es que aunque tú hagas vigilancia y recurra, aún así tienes la opción de dar un tratamiento de rescate y esto no va a modificar la sobrevida global. Por lo tanto, la vigilancia puede ser siempre una buena opción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Juan José. Vamos a continuar con el residente Luis Alberto Viera Rodríguez del Hospital Centro Médico Nacional Occidente del IMSS.
Manolo, complicaciones de la radioterapia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Alberto Villa Rodríguez, de Centro Médico Nacional de Occidente, y pues en mi caso vamos a defender un poquito el tratamiento con quimioterapia adyuvante en estadios clínico 1 en un seminoma. Y pues como ya lo comentó mi compañero anterior, citando un poco las guías internacionales, las guías de la NCCN, pues nos dan las tres alternativas de tratamiento en estos pacientes, que son la vigilancia, el uso de quimioterapia en una sola dosis de carboplatino y la radioterapia con 20 grays. Las tres pues son tres opciones muy buenas, sin embargo, estas guías se decantan más por un poco la vigilancia activa. Sin embargo, tomando en cuenta los factores de riesgo de recaída para este tipo de pacientes, pues bueno, existen múltiples artículos que nos mencionan un poco acerca de los factores de riesgo más aceptados. Hay algunos artículos que difieren de otros. Sin embargo, en este estudio que presento a mano izquierda, nos presentan los factores de riesgo más importantes y más aceptados en general, que es el tamaño tumoral mayor a 4 centímetros, puede ser incluso mayor a 3, dependiendo de dónde se lea. También la invasión a la red de testis y la invasión linfovascular. Si lo traspolamos un poquito a nuestro paciente, a pesar de que, bueno, ya lo había mencionado mi compañero anteriormente, que aproximadamente el 80-85% de los pacientes se curan con únicamente la orquiectomía, pues tienen una tasa de recaída entre el 14 al 20% aproximadamente. Y si estos factores de riesgo los transferimos a nuestro paciente, pues vamos a tener un paciente que va a tener un riesgo mediano o moderado a alto riesgo de recaída, representando entre un 20 hasta un 44% de recaída a 5 años, dependiendo de dónde lo leamos. Existen algunos modelos predictivos de los factores de riesgo de recaída que se han presentado, como en este artículo del British Journal of Urology, en el cual se han comparado algunos métodos para pronosticar el riesgo de recaída en estos pacientes. En algunos se ha mencionado el nuevo sistema DATECA, que es de los más nuevos que se han presentado, y los modelos como el de la guía europea que presentó mi compañero anterior. Sin embargo, pues ninguno de estos aún ha sido o tiene una mayor utilidad clínica disponible, aún no están completamente validados, pero tomando en cuenta esto, pues vemos que al menos el riesgo de recaída para este paciente pues es bastante importante. Ahora sí, hablando con respecto a los tratamientos con quimioterapia ayudante, con el carboplatino, el estudio más importante que defiende este tipo de tratamiento es ese presentado por la Cenoteca en 2016. En este estudio, pues se comparó la vigilancia con el uso de carboplatino en una sola dosis. En este artículo se presentaron 897 pacientes, prácticamente la mitad recibieron vigilancia y la otra mitad recibieron la dosis con carboplatino. Se dio su vigilancia por 5 años. Y pues los resultados en este estudio prácticamente nos mencionan que nos reducen el riesgo absoluto de la recurrencia en un 6.2% si comparan la vigilancia con el carboplatino.
también dependiendo pues los factores de riesgo que presentara cada uno de estos pacientes. Sin embargo, lo más importante de este estudio es que se tomó en cuenta la autonomía del paciente para decidir su tratamiento, si requería únicamente la vigilancia o si se decantaba también por el uso de la quimioterapia. En este otro estudio, pues fue multicéntrico, retrospectivo, con 115 pacientes, también fue de 2016. En este estudio se comparó un poco el tratamiento con carboplatino a una sola dosis o con una dosis reducida al 10%, y se comparó su efectividad. Únicamente el resultado más importante que se presentó en este estudio fue que la tasa de recaída en los pacientes que recibieron carboplatino fue del 5.2%, similar en el anterior estudio, y que únicamente los pacientes que presentaron recaída pudieron ser tratados con quimioterapia de rescate posteriormente, y todos sobrevivieron. En este estudio pues se utilizaron muy pocos pacientes. Sin embargo, en este otro estudio del World Journal of Urology, ya fue un estudio prospectivo con el doble de pacientes, casi el triple de pacientes, con 282, en el cual pues ya se comparó incluso la radioterapia, la quimioterapia y la vigilancia, para ver cuál de estos era superior. Y comparándolos con la supervivencia libre de enfermedad a 5 años, la quimioterapia tuvo una mayor tasa del hasta el 97%, en comparación con la radioterapia de un 91% y la vigilancia de un 64%. Y que la tasa de recaída fue mucho menor en el grupo de la quimioterapia, hasta 1.2% en comparación con las demás terapéuticas. Y en esta revisión sistemática del 2021, en el cual se incluyeron no únicamente los seminodos, sino en general todos los tumores de células germinales. Sin embargo, pues en esta revisión sistemática se hizo un análisis comparativo de tanto la quimioterapia, la radioterapia y la disección de ganglios linfáticos retroperitoneales. Y pues para esta vemos que prácticamente el 100% de los pacientes tuvieron una supervivencia cáncer específica del 100%, y con una tasa de recurrencia mediana del 2% versus la vigilancia y la radioterapia, que fue mucho una menor tasa de recurrencia, y con una supervivencia global independientemente del tratamiento en general de hasta el 90%. En general, pues vemos que el carboplatino, pues sí, ha demostrado su eficacia. Sin embargo, tiene obviamente sus desventajas, como son efectos adversos que igualmente son leves, como la fatiga, las náuseas, los vómitos, que igualmente son manejables con tratamiento farmacológico, y algunos un poco más severos, como la trombocitopenia y neutropenia, en un porcentaje mínimo de pacientes. En general, pues son complicaciones o efectos adversos que pueden ir entre un grado 1 a grado 2, y de mediano a largo plazo pueden llegar a presentar incluso el hipogonadismo y hasta un síndrome metabólico, según los estudios comentados, y que también puede representar un sobretratamiento para estos pacientes, como ya se mencionó. Sin embargo, a manera de conclusiones, Muchas gracias, Luis Alberto. Desafortunadamente contamos con un tiempo el cual se te acabó. Vamos a pasar a los comentarios de la doctora Yasmín Carolina Blanco. Ella es oncóloga médica y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Gracias. Quiero Tenemos 2 felicitar a minutos, Vieira perdón. porque si se fijan los estudios que escogió fueron únicamente los prospectivos, que son los que realmente muestran mayor evidencia, en donde en algunos de ellos eran las dos comparaciones en relación a si queremos llevar a un paciente a vigilancia porque no tiene ningún factor de riesgo, que es en relación al tamaño testicular mayor de 4 centímetros, invasión a la red testicular o en su defecto la invasión linfovascular, y el hecho de que obviamente sí es una opción, pero que en definitiva tener en cuenta que si nosotros, por ejemplo, lo comparamos contra la radioterapia, el carboplatino se asocia con una toxicidad aguda mayor en relación a fatiga, náusea o trombocitopenia, y que específicamente lo que nosotros queremos es que
se cura el paciente y que específicamente los tumores de testículo sabemos que con la quimioterapia se curan y que específicamente una dosis aguda es mejor que toxicidades tardías, como lo es comparativamente con la radio, dado que puede dar también toxicidades cardiovasculares y específicamente me refiero por la fibrosis a lo que es el sitio retroperitoneal, por ejemplo, pudiera ser, y creo que la quimioterapia sí se debe de considerar siempre y cuando nosotros informemos al paciente de que a pesar de que es baja la tasa en relación a la infertilidad, sí los tenemos que mandar a un banco de esperma y obviamente también en los estudios viene el comentario de que se reduce la incidencia de segundas neoplasias, por lo cual creo que la quimioterapia siempre va a ser una opción en los pacientes con seminoma. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Yasmín. Y sí, muy importante considerar que este paciente joven no tenía hijos, entonces algo que es importante que consideren el banco de la criopreservación de espermatozoides. Muy bien, vamos a continuar con el tercer participante, el doctor Jorge Andrés Romero Almeida, del Hospital General de Zona 46 del IMSS, que nos viene a presentar el rol de la radioterapia adyuvante primaria en estos casos. Buenos días, yo soy el doctor Jorge Romero, soy del Hospital General Regional 46 del IMSS en Guadalajara. Vengo a participar el día de hoy mostrándoles el papel de la radioterapia como tratamiento adyuvante en el cáncer de testículo. Cabe mencionar que en este caso clínico, pues como ya vimos y han mencionado la mayoría de mis compañeros, pues vamos a ver que la etapa clínica 1 va a representar el 80% de los casos, un menor porcentaje que el 15% va a representar la etapa clínica 2 y pues entre el 80 y el 85 no van a presentar recurrencias con la vigilancia. Esto ya lo platicó perfectamente mis compañeros. Aquí lo más importante a destacar que precisamente en este paciente vamos a ver que en el estudio histopatológico nos mostraba que este paciente tiene factores de riesgo donde debemos considerar como primera opción la adyuvancia. En este caso, pues el caso clínico que nos había mencionado anteriormente presentaba invasión de la res de testis. Entonces, esto es un factor de riesgo directamente. Entonces, en la etapa clínica 1 ya habíamos mencionado cuáles son los principales factores que nos pueden influir. Ya hablaron mis compañeros precisamente de cuáles son los pacientes que son candidatos a vigilancia activa. Y en este caso, pues vamos a ver que cuando no representa estos pacientes tienen una sobrevida a 5 años entre el 97 y 100%, y a 20 años entre el 92 y 97. Entonces, ¿cuáles son los principales criterios? Mayor de 4 centímetros, invasión linfovascular y la invasión al res de testis. Nosotros, en el ensayo T19, que fue un estudio que se realizó por el doctor Timothy D. Oliver, vemos que en un total de 1,477 pacientes que utilizaron, hicieron una aleatorización donde hicieron seguimiento entre 6.7, de 6.7 a 12 años de seguimiento, donde comparaban en el grupo 1 una dosis de carboplatino versus una dosis única de radiación. Perdón, una carboplatino versus radiación, donde se encontró en este estudio que no hay una inferioridad en cuanto al tratamiento entre quimioterapia adyuvante y RT.
En este otro vamos a ver que el riesgo de recurrencia, que es uno de los principales pues, endpoints que tenemos en estos pacientes, es de 3.5 versus la vigilancia activa, que va a ser hasta un 20%, y versus la RT, que vamos a tener que tiene una superioridad en el tratamiento contra la vigilancia activa. Aunque pareciera que no es mucho, esto sí puede impactar directamente sobre los pacientes cuando no se realiza ningún tipo de tratamiento. Cabe mencionar que dentro de los principales problemas o desventajas que presenta la radiación, o con la que realmente somos criticadas la mayor parte del tiempo, el uso de la radiación, son contra la posibilidad de que los pacientes tengan una segunda neoplasia. En unos estudios previos que se mencionaron, habla sobre el seguimiento que se le hizo a estos pacientes. Todos estos pacientes van a representar menos del 3% de la posibilidad de tener una segunda neoplasia relacionada con la dosis de radiación que se utiliza. Hay múltiples esquemas, y dentro de los múltiples esquemas que hemos utilizado, hemos notado que podemos llegar a ajustarlo dependiendo de cada uno de los pacientes, poderlo ajustar a una dosis que sea lo más segura posible. Para mí, dentro de las conclusiones de este caso, es que la radiación va a tener un perfil de seguridad adecuado. Si lo comparamos, tiene una buena accesibilidad, cada vez es más accesible para todos los pacientes. Tiene menores efectos adversos si lo comparamos contra la quimioterapia cuando se ajusta en una dosis que sea la correcta. Y tenemos mucha ciencia que respalda su uso como primera opción. Por último, creo que no, lo más importante es que precisamente este paciente en el caso clínico tiene los factores correctos para que nosotros podamos darle radioterapia como primera opción, para asegurarnos de que tenga pues un mejor resultado y mejor seguimiento. Gracias. Listo, gracias, Jorge. A continuación tenemos a la doctora Ana Carolina Humada Pamanes, quien nos va a ayudar con sus comentarios. Muchas gracias por su participación el día de hoy con nosotros y ayudar a los chicos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, si ya bien mencionaron que las guías internacionales recomiendan la vigilancia activa, la radioterapia sigue teniendo un papel importante en ciertos casos muy seleccionados. Yo creo que principalmente tenemos que valorar e individualizar cada paciente y pensar también la probabilidad de que este paciente tenga adherencia al tratamiento. Si ya mencionaron que la vigilancia activa, o sea, si mantenemos al paciente en vigilancia activa, el riesgo de recurrencia es de 15 a 20%. La radioterapia adyuvante pues, puede disminuir este riesgo de recaída alrededor de 3 a 5%. Entonces también podemos considerarla en pacientes que son muy ansiosos y que al momento de dejarlos sin ningún tratamiento, esto les puede provocar cierta ansiedad. Respecto a la toxicidad, sabemos que la dosis de radiación en este tipo de pacientes es muy baja, es de 20 grays en 10 fracciones. Sin embargo, pues tenemos técnicas actuales que esto hace que los campos de tratamiento sean un poco más pequeños. Tenemos técnicas nuevas como que hacen el tratamiento muy preciso, que son guiadas por imagen de manera diaria, y esto reduce mucho la toxicidad que pueden tener estos pacientes, y son toxicidades muy leves, pueden presentar náusea, fatiga o un poquito de molestias gastrointestinales. Y bueno, también como mencionaban, pues el riesgo de toxicidad tardía como toxicidad cardiovascular, o que puedan tener un riesgo de tumores secundarios a la radiación, realmente es muy bajo y es menos del 3%, y casi no se presenta por lo mismo que les mencionaba de las técnicas avanzadas. Y bueno, aunque la vigilancia activa continúa siendo el estándar, pues la radioterapia sigue teniendo un papel importante en ciertos pacientes, y es importante discutirlo en tumor boards multidisciplinarios para poder llegar a la mejor decisión de cada paciente. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Y vamos a pasar a los comentarios de los jueces.
Si nos hace favor el doctor Luis Ebel Sepúlveda, desde Chile, algunos comentarios de los muchachos y de las presentaciones. Gracias. Muchas gracias. No sé si me escuchas bien. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Un honor estar hoy día invitado y participando de este concurso reciente de la Sociedad Mexicana de Urología. Así que muchísimas gracias por la invitación. Felicito a todos los ponentes. Creo que las presentaciones estuvieron muy bien enfocadas al tema. Probablemente quizás menos enfocada directamente al caso clínico, digamos, pero me parece que en términos generales el desarrollo de las alternativas del manejo de un paciente con un cáncer seminoma en etapa 1 estuvieron muy bien desarrolladas y muy bien comentadas por los profesores que asesoraron a sus residentes. Ahora, en mi opinión, el seminoma etapa 1 es un tumor, como ya se dijo aquí, de buen pronóstico. Es verdad que se cura con cualquiera de las alternativas que aquí se han mencionado y por lo tanto, en mi concepto, lo más importante de estos pacientes es pensar en ellos a largo plazo. Y a largo plazo hay que considerar las complicaciones que pueden tener los tratamientos. Y para ello, considerar los factores de riesgo es fundamental. Y hoy día los factores de riesgo más aceptados son el tamaño, más de 5 centímetros, la invasión de la red de testis y la invasión linfovascular. Cuando estos 3 factores se cumplen, esos son los pacientes de más alto riesgo. Sin embargo, el grupo de estos pacientes es solo el 2% de las series en general, ¿ya? Por lo tanto, uno debiera considerar que en general el seminoma en etapa 1, primera alternativa, vigilancia activa. Segunda alternativa, vigilancia activa. Tercera alternativa, vigilancia activa en mi concepto, excepto que el paciente presente factores de riesgo. En el caso presentado, dado un tumor mayor de 5 centímetros sin invasión de red de testis y sin invasión linfovascular, el riesgo de recaída en vigilancia activa es cercano al 20%, por lo tanto, uno debiera discutir con el paciente la necesidad de un tratamiento, que en este caso sería un ciclo carboplatino, que está demostrado que los efectos a corto y largo plazo son pocos, versus la radioterapia que probablemente con técnicas hoy día modernas es mucho menor, pero con las técnicas antiguas la posibilidad de segundo primario en la zona irradiada era significativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. Vamos a continuar con los comentarios del doctor Juan Jorge Cameán. Por favor, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Adhiero a los agradecimientos. Es un placer estar participando aquí de esta reunión. Los felicito por el compromiso. Creo que es fundamental el perfeccionamiento de los residentes, el apoyo de los profesores y creo que estos encuentros motivan, incentivan y refuerzan muchos de estos conceptos fundamentales. Bueno, apoyo prácticamente en todos los comentarios que dijo Luis. Creo que estamos frente a una enfermedad la cual es una de esas pocas que en la oncología clínica que tiene una tasa de curación cerca del 100%. Y volver a hacer hincapié en la importancia de evitar el sobretratamiento. El sobretratamiento en pacientes jóvenes que son sanos hasta ese momento y que no tienen ninguna otra comorbilidad más allá del diagnóstico de cáncer testicular y que tienen una expectativa de vida probablemente 20, 30 o más años. Creo que es fundamental seleccionar bien a los pacientes para esto, ¿no? Es por eso que los factores de riesgo, como mencionaba Luis y como mencionaron los ponentes, es fundamental clasificar correctamente a estos pacientes. En cuanto a la primera presentación que hizo el doctor Miguel Ruelas, creo que orientó un poco hacia la posibilidad o puso en escena el tema del microRNA 371. Creo que es un biomarcador que todos estamos esperando. Hubo presentaciones recientes, incluso en ASCO Geniturinario este año.
con lo cual es un biomarcador que es prometedor, pero hasta el día de hoy no podemos aplicarlo en la práctica clínica de todos los días. Falta todavía validaciones en los distintos escenarios y por ahí la clínica, por ahí mi crítica con respecto a la presentación en el caso de escenario de seminoma estadio clínico 1, por ahí no sería el escenario por ahí en el cual más se está evaluando, sino en otras etapas o más avanzadas o en no seminoma, ¿no? En el cual por ahí tendría un poco más de peso. Por eso, pero creo que es fundamental hablar, plantear la necesidad de biomarcadores en esta enfermedad, siempre dirigido a este objetivo de disminuir el sobretratamiento. Creo que la vigilancia activa es el estándar, no hay demasiadas dudas, contamos con evidencia sólida para apoyarlo y la quimioterapia con carboplatino tiene un rol, sobre todo muchas veces en pacientes en salud pública donde tal vez el seguimiento de los pacientes es difícil y obviamente en aquellos pacientes con factores de riesgo, como mencionó Luis también recientemente. Muchas gracias, doctor. Y a continuación, la doctora María Fernanda Chain nos va a ayudar con sus comentarios con los 3 participantes. Bueno, buenos días otra vez a todos y bueno, me gustaría comentar algo muy importante, es como lo comentaba ahorita el doctor Juan, que recuerden que estos pacientes tienen una expectativa de vida muy larga, entonces si bien estamos hablando de un paciente de 26 años, acuérdense que este va a ser nuestro grupo más frecuente de pacientes con tumores testiculares, entonces sí es importante considerar el sobretratamiento, pero también que va a haber pacientes como en este caso que sí tienen factores de riesgo y también la edad hace muchas veces que sea difícil que se adhieran a una vigilancia. Entonces, si ustedes tienen un paciente que ven que este no sería el caso específico, ¿no? Porque este tiene factores de riesgo para metástasis ocultas o de mal pronóstico, pero si fuera otro escenario donde esos factores no estuvieran presentes, recuerden que la vigilancia también es importante, que si el paciente ven que no va a estar viniendo a las consultas, no va a estar realizándose sus estudios para poder detectar de manera oportuna una recurrencia, aunque sea bajo el riesgo, pues a esos pacientes también ofrecerles tratamiento adyuvante. Y bueno, algo también que creo que es fundamental, que comentaba la doctora Yasmín, que no se tocó mucho el tema, recuerden que son pacientes que, otra vez, son jóvenes, entonces si no tienen todavía hijos, es algo que no se interrogó, ¿no? Ustedes no dieron por sentado si el paciente tenía hijos o no, pero recuerden que muchos de estos pacientes, un gran porcentaje, arriba del 20%, van a tener ya un trastorno de fertilidad desde que se hace el diagnóstico. Entonces, cuando le vayan a ofrecer el tratamiento de radioterapia o quimioterapia, primero hay que preguntar si tiene hijos, deseo de paternidad, luego saber si el paciente, antes de que le demos tratamiento, es fértil o no, porque a lo mejor el paciente ya tenía un trastorno de infertilidad. Dejando claro eso, si se hace la espermatobioscopía, el paciente, si sí es fértil, ofrézcanle si quiere criopreservar, porque a lo mejor ahorita a los 26 años dice que no, pero en 10 años tiene una pareja y sí le gustaría. Pero bueno, a lo mejor en 10 años sí recupera la fertilidad después de la quimioterapia, pero va a haber también un porcentaje de pacientes que, aunque hayan recibido la quimioterapia y hayan pasado más de 4 años, no recuperen esta fertilidad. Entonces creo que también es muy importante considerar eso. Y también recordarles que durante el tratamiento de la quimioterapia los pacientes tienen que tener un método de control prenatal. Porque si el paciente está recibiendo quimioterapia y en ese momento tiene actividad sexual y se llega a embarazar su pareja, puede tener riesgo de teratogenicidad. Entonces son cuestiones que es muy importante que recuerden. Y bueno, pasando al caso 1 del doctor Miguel Ángel de Centro Médico Nacional La Raza, creo que fue una buena presentación donde defendiste la vigilancia. Sin embargo, pues sí, recalcar que aunque te tocó este caso, pues este paciente no es el ideal para la vigilancia por las cuestiones de los factores de riesgo de metástasis oculta, pero creo que poner sobre la mesa los microRNAs es algo muy importante que ojalá que pudiéramos tener pronto disponibles a la mano para este tipo de pacientes, ¿no? Que a lo mejor por algún factor en específico no se le pudiera ofrecer tratamiento adyuvante, pues entonces que estuviera en vigilancia, pero sí con seguimiento con sus microRNAs.
de Luis Alberto Viera, que tú defendiste como oncólogo médico, la quimioterapia. Creo que sí faltó un poquito hablar sobre todo de estos factores adversos de la quimioterapia, como les comentaba, de la fertilidad, qué impacto puede tener, cuándo pueden recuperar estos pacientes, qué porcentaje tienen más bien de recuperar la fertilidad después de que se les haya ofrecido tratamiento. Y bueno, en general que también no te dio tiempo de terminar, pero bueno, creo que fue una buena presentación, nada más sí es importante siempre considerar el tiempo que tenemos disponible. Y en la tercera presentación, Jorge Andrés, que hablaste de la radioterapia, creo que sí es importante a veces un poco cómo hacen la presentación, cómo ponen los resultados. Aquí creo que en muchas de las diapositivas estaba mucho más grande el nombre y el título del artículo que los resultados. Entonces, eso es importante. Siempre intenten recalcar qué es lo que quieren que con lo que nosotros nos quedemos como público. Y en segunda, que creo que también falta un poquito ahondar en, bueno, cuál va a ser el campo que vas a radiar, ¿no? Eso no nos lo platicaste, las dosis que se pueden dar de radioterapia y como comentaba la doctora Ana Carolina, bueno, cuáles son esas nuevas técnicas que han reducido estos efectos adversos para que nosotros como urólogos, oncólogos o en general urólogos no tengamos miedo de mandar al paciente a radioterapia. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Cómo vamos a disminuir estos riesgos y qué le van a explicar al paciente, ¿no? También qué parte del cuerpo se le va a radiar, por qué, cuáles son los efectos secundarios que pueden tener como tumores malignos, aunque el riesgo sea bajo, siempre hay que explicarlos. Entonces creo que faltó un poquito ahondar en eso, pero en general las tres presentaciones fueron buenas y quiero felicitarlos. Muy bien, vamos a continuar en lo que califican respectivamente a los participantes. Vamos a continuar con las preguntas, así que les pedimos que escaneen el QR que ahorita les van a poner en pantalla. Por favor, si nos hacen favor de escanear, tanto los presentes como los que están en línea. Porcentaje de pacientes con tumor testicular y azospermia al momento del diagnóstico. 5%, 24%, 50% o 72%. Ok. En este caso, pues, obtuvieron una tarjeta roja porque es 24%. El siguiente son indicaciones de biopsia testicular contralateral, volumen testicular menos de 12 mililitros o antecedentes de criptorquidia, más de 40 años con tumor testicular, microlitiasis testicular o todas las anteriores. Okay. Y en esta ocasión, correcto, es un volumen testicular menor de 12 mililitros y antecedentes de criptorquidia. Y la tercera pregunta, de acuerdo al estudio del grupo, el que tenemos aquí, en el tratamiento de pacientes con seminoma en estadio clínica 1, ¿cuál es el riesgo de recurrencia ante la presencia de uno o dos factores de riesgo en caso de recibir vigilancia? ¿9%, 15%, 30% o 54%?
Ok. Muy bien, es el 15%. Entonces, bueno, vamos a continuar al segundo caso. Si nos ponen, tenemos aquí de regreso al doctor Levin Martínez desde Uruguay. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a Gracias pasar... a ustedes y perdón. No hay ningún problema, al contrario. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al segundo caso que va a presentar el doctor Gerardo Tena. Es un cáncer de testículo. Ahora vamos a hablar del no seminomatoso. Y bueno, en este caso van a participar las escuelas que es Centro Médico Nacional Noreste. Vamos a hacer el volado para ver quiénes participan, si R3 o R4. De nuevo, si sale rojo son R4. Y salió el rojo, entonces en esta ocasión nos vuelven a acompañar los R4, que es de Centro Médico Nacional Noreste, el doctor Carlos Corral de la Garza. Él va a tener el papel de oncólogo médico. Y el doctor Ricardo Sáenz Muñoz de la UMAE 71 Torreón. Él va a defender el papel de la linfadenectomía retroperitoneal primaria como urólogo. Vamos a dar paso al caso. ¿Me has entrado ya? Vamos a presentar el segundo caso. Es un hombre de 24 años, sin antecedentes crónico-degenerativos, niega antecedentes quirúrgicos, niega carga genética para enfermedades neoplásicas. En cuanto a su padecimiento actual, refiere haber iniciado hace 4 semanas, posterior a un golpe en perineo en la motocicleta, dolor testicular derecho asociado a incremento de volumen, por lo que acudió a una valoración con médico particular, quien realizó estudios con ultrasonido con reporte de probable tumor derecho. A la exploración física, refiere genitales externos normales, de acuerdo a edad y género, el pene incircunciso, ambos testículos descendidos dentro de la bolsa escrotal, testículo derecho con aumento de volumen, indurado y doloroso al tacto, testículo izquierdo dentro de la bolsa escrotal, sin anomalías a la exploración. Tiene un Karnofsky de 100, ECOG de 0. Estas son las imágenes del ultrasonido testicular del testículo derecho, ¿no? Como pueden ver, se ve hay una lesión heterogénea, quística, ¿no? Con componente sólido quístico, algunas microcalcificaciones en el testículo izquierdo. Y esta es la tomografía abdominopélvica. No me está permitiendo correr la tomografía. No está el video. Bueno, era negativa para actividad en retroperitoneo. Déjame ver si esta sí corre. No, tampoco. Sí, no. Esta es la radiografía de tórax, negativa para actividad tumoral. Los marcadores tumorales, la deshidrogenasa láctica en 167, la alfa-fetoproteína en 11, la fracción beta de la gonadotrofina coronica humana en 1.2 y la tomografía, el reporte final fue ambos riñones en fosa lumbar sin alteraciones, retroperitoneo sin adenopatías, vejiga en pelvis sin alteraciones, próstata sin alteraciones y sin adenopatías pélvicas. Se realizó orquiectomía radical derecha, más colocación de prótesis testicular, y el reporte histopatológico fue un carcinoma embrionario de 25%, un seminoma de 10% y un teratoma de 65%, un tumor de 2.5 centímetros en su eje mayor, necrosis positivo, multifocal en menos del 5%, tenía permeación linfovascular e invasión a la red de testis, el hilio testicular, epidemio túnica, albujín y vaginal libres de neoplasia, el cordón espermático libre de neoplasia y tenía neoplasia intratubular germinal. Los marcadores postquirúrgicos, una DHL en 229, una alfa-fetoproteína en 3.2 y una fracción beta en 1.2. Entonces, al final estamos ante un tumor germinal mixto, derecho, no seminomatoso, ¿sí? Un PT2N0M0S0, estado clínico 1B. Y aquí las propuestas a debatir y discutir son la quimioterapia adyuvante o la linfadenectomía retroperitoneal primaria.
Entonces les damos la bienvenida a los residentes, por favor. Y a continuación presentamos del Centro Médico Nacional Noroeste a Carlos Corral de la Garza, defendiendo la postura de quimioterapia adyuvante. Perfecto. Doctores, vamos con el speaker en 3, 2, 1, adelante. Mi nombre es Carlos Corral, residente de la UMAY de Obregón. Buenos días a todos. Mi equipo defenderá la quimioterapia en un contexto de un cáncer testicular estadio clínico 1, no seminoma. En cuanto a las generalidades, es el cáncer sólido más frecuente en hombres de 15 a 35 años. Con la llegada del cisplatino, es importante recordar que el cisplatino y la integración de la cirugía se ha convertido en un modelo de neoplasia potencialmente curable, con tasas de supervivencia global cercanas al 95%. Recordando un poco la incidencia en México, ubica el 13º lugar en incidencia y el 16º en mortalidad. En cuanto a la clasificación histológica, se divide en dos principalmente: células germinales, el más vasto, presentando el 95% de los casos, y el cual se subdivide en seminomatosos y no seminomatosos. Recordando a nuestro paciente, en cuanto a la histología, tenemos un componente mixto con un 25% carcinoma embrionario, 65% de teratoma y 10% de seminoma. Bueno, en cuanto al TNM, tenemos una clasificación PT2 por la invasión linfovascular. Es un N0, M0, S0. Importante recordar los factores de riesgo de mal pronóstico en los tumores de células germinales no seminomatosos, que es la permeación linfovascular presente en nuestro paciente y la invasión al cordón espermático, al escroto y el componente de más del 50% carcinoma embrionario, los cuales no presenta nuestro paciente. ¿Cuáles son los objetivos de la adyuvancia en un cáncer de testículo? Eliminar células cancerígenas remanentes, eliminar micrometástasis, una mayor supervivencia libre de recurrencia, mayor supervivencia global y procurar la curación. Ahora, comparando un poco las opciones de tratamiento, vamos a ver en esta publicación una serie de 2.483 casos realizados de 1998 al 2010, los cuales fueron manejados solamente con vigilancia activa. Se encontró que el 80% de las recurrencias se presentaron durante el primer año. La tasa de recurrencia a los 5 años fue cercana al 30% y el factor de riesgo más importante para presentar recurrencia de la enfermedad fue la invasión linfovascular, la cual tiene nuestro paciente. El siguiente estudio, realizado en conjunto entre Suecia y Noruega, se comparó la vigilancia activa versus un ciclo de quimioterapia con BEP, el cual podemos ver en la gráfica a la derecha. Son los pacientes con invasión linfovascular, como en nuestro caso. En el cuadro de la esquina superior derecha se ve un resumen de cómo se beneficia los pacientes con el uso de la quimioterapia al disminuir el porcentaje de presentación y alargando el tiempo al presentar la presentación de la recurrencia. Podemos ver cómo los pacientes con invasión linfovascular manejados con vigilancia recurren en un 41.7% versus un 3.2% de los pacientes con invasión linfovascular manejados con quimioterapia, con solamente un ciclo de quimioterapia. Importante recalcar esta disminución de la recurrencia con tan solo un esquema de BEP. Observando que la quimioterapia supera la vigilancia activa, ahora la vamos a comparar contra la linfadenectomía retroperitoneal. Este estudio alemán compara dos grupos homogéneos de 191 pacientes
en el cual se encontró una supervivencia libre de recurrencia a los 2 años de 99.5% del grupo 1, que sería el grupo que se le dio BEP, versus el 91.9% del otro grupo que se trató con linfadenectomía retroperitoneal. Así es importante mencionar, en el grupo de BEP se presentó hasta en un 37.4% efectos adversos grado G3, los cuales recordemos son incapacitantes y suelen manejarse vía hospitalización, pero no ponen en riesgo la vida. Ahora bien, observando que la quimioterapia es superior a la vigilancia activa y la quimioterapia es superior a la linfadenectomía retroperitoneal, el estudio Cullen, el cual fue realizado en 2 fases, compara 2 grupos. Uno, el grupo de 1996, del color verde, fue tratado con un ciclo de quimioterapia de BEP y el grupo del 2020 fue tratado con un grupo. Perdón, el del 1996 con 2 ciclos de BEP y el de 2020 con solamente un ciclo de BEP, en el cual se encontró una supervivencia libre de recurrencia en 2 años bastante similar, con 98% en el grupo de 2 ciclos de BEP versus el 97% del grupo de control que se le realizó solamente un ciclo. Por lo que observamos que no hay un beneficio mayor al realizar dos ciclos de BEP. En nuestro paciente, siendo un estadio clínico 1B, categorizado por estudios convencionales, como hemos visto en la evidencia anterior, le tocaría un ciclo de BEP solamente. Hipotéticamente, si lo llegáramos a exponer a una linfadenectomía retroperitoneal sin darle el esquema de BEP, corremos el riesgo de generar el fenómeno de upstaging, estadificándolo en una N superior, ameritando más ciclos de quimioterapia, logrando un sobretratamiento. Bueno, hablando un poco de los principales efectos adversos, es importante destacar que los más frecuentes son la alopecia y las náuseas. La alopecia, con una frecuencia del 95 al 100%, es bastante importante y se considera universal y potencialmente en gran parte reversible. En cuanto a las náuseas y vómito, también lo van a presentar casi todos los pacientes, y el cual puede ser disminuido ajustando un esquema con premedicación. Y pues recordar que el medicamento altamente metógeno es el cisplatino. A su vez, los efectos adversos de importancia como leucemia, ototoxicidad y las complicaciones pulmonares, las cuales son poco comunes en los pacientes de este grupo etario, como nuestro paciente que no se refiere a ningún antecedente pulmonar, mucho menos EPOC, recordando que la dosis acumulada no le llegaría para lograr la toxicidad necesaria o la toxicidad común al presentarse. Con solo una dosis de esquema de BEP. Recordar, Carlos, que cuentas con 7 minutos. Lamentamos cortarte así. Y vamos a pasar con el coach, el doctor Salvador Iván Víctor Ramos, para algunos comentarios. Le recordamos que son 2 minutos, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a la Sociedad Mexicana de Urología. Gracias por la invitación. La verdad es que estoy maravillado con lo organizado que son ustedes. De lo que pudo platicar el doctor Carlos, la verdad es que para el caso clínico que ustedes presentaron, definitivamente tiene que recibir un ciclo de quimioterapia. De los 4 factores que les comentó el doctor, que son invasión linfovascular, componente carcinoembrionario, invasión al cordón o invasión al escroto, nuestro paciente tiene los 2 primeros. Y el más agresivo o el de peor pronóstico es la invasión linfovascular o la permeación. Entonces, no hay manera que a un paciente con invasión linfovascular no seminomatoso etapa 1, yo lo deje en vigilancia. No hay manera. Entonces, en eso creo que estamos de acuerdo, tanto la parte de los oncólogos como de los urólogos, que solo tenemos 2 alternativas. Vamos a escuchar la réplica de la parte de la cirugía de la disección ganglionar retroperitoneal, pero definitivamente en un tumor que, aunque puede ser diferente a seminoma, porque seminoma en etapa 1, hagamos lo que hagamos, las 3 funcionan. Entonces, como oncólogos, yo creo que siempre vamos a priorizar apostar a ganar. Y de la alternativa de quimioterapia versus disección ganglionar retroperitoneal, quien tiene menor probabilidad de recurrencia es utilizar un ciclo de BEP. Ahora, si nosotros nada más diéramos cirugía o vigilancia en este contexto de etapa 1, cuando recurre el paciente va a requerir 4 ciclos de BEP. Y ahorita, en este contexto en el que se encuentra el paciente, solo es 1. Y digo, no sé, como en la FIFA, ¿no? A ver si nos pueden dar tiempo extra.
ahorita con lo de la pausa de la hidratación, pero la última slide que tenía el doctor Carlos era que las dosis acumuladas de los 3 medicamentos que componen el esquema B, peptoposio, cisplatino y blumicina, no llegan a dosis acumuladas para toxicidades crónicas que puedan repercutir a lo largo de la vida del paciente, segundas neoplasias o riesgo cardiovascular. Por lo demás, muchas gracias por la invitación y felicidades a Carlos. Muchísimas gracias, doctor Salvador, por sus comentarios. Vamos a continuar ahora con el doctor Ricardo Sáenz Muñoz de la UMAE 71 desde Torreón. Él va a defender el papel de la linfadenectomía retroperitoneal primaria. Perdón, no se escucha. ¿Podemos revisar el sonido? Estás en mute, Ricardo. Buenos días, soy Ricardo Sáenz, residente de Urología de la UMAE 71 de Torreón. El día de hoy vamos a hablar acerca de la linfadenectomía retroperitoneal en el cáncer testicular no seminomatoso en estadio clínico 1. Como resumen del caso, tenemos un paciente masculino de 24 años con marcadores tumorales dentro de parámetros normales, únicamente la alfa-fetoproteína un poco elevada. Asimismo, como en el reporte de patología de la orquiectomía, tenemos que fue un tumor de células germinales mixto con componente carcinoembrionario en un 25%, seminoma en un 10% y teratoma en un 65%, con permeación linfovascular e invasión a la red de testis. En este artículo del 2025 se encontró que la presencia en el histopatológico de invasión linfovascular e invasión a la red de testis tuvo un riesgo relativo de 2.38, que fueron los mayores riesgos. Aparte de estos riesgos comunes, existen otros factores de riesgo que no son tan comunes, como el índice de ritis radio, que un número mayor a 1.30 está asociado a un mayor número de invasión linfovascular. Asimismo, una relación mayor de neutrófilo linfocito y una relación menor de linfocito monocito estuvieron asociados a un peor pronóstico. También la relación de albúmina globulina en un menor a 1.47 estuvo asociada de manera preparatoria, estuvo asociada con una menor sobrevida. Tenemos este estudio que se realizó un seguimiento a lo largo de 13 años en el cual se compararon un ciclo de quimioterapia contra la linfadenectomía retroperitoneal primaria. En la curva número 1 podemos ver que habla de la sobrevida global. En esta se evaluaron las dos terapias adyuvantes junto con la vigilancia activa y se encontró que no hubo una diferencia significativa, fueron cercanas al 99%. Y en la curva 2 encontramos que fue acerca de la sobrevida libre de enfermedad, en la cual se comparó un ciclo de BEP contra la linfadenectomía. El ciclo de BEP tuvo una mayor tasa de sobrevida libre de enfermedad del 99% y la linfadenectomía primaria del 92%. Fue mayor la de la quimioterapia, sin embargo, pues debemos ver que los pacientes a los que sometieron a cirugía, pues se tienen un 92% de éxito de la cirugía, evitando los riesgos de la quimioterapia. Ahora, ¿es mejor realizar una linfadenectomía antes o después de dar una quimioterapia?
En este estudio se evaluaron dos grupos, un grupo en el cual se realizó la linfadenectomía primaria en estadios 1 o 2A o B, y el otro grupo en el que se le realizó la linfadenectomía ya con masa residual, postquimioterapia. En estos grupos de la linfadenectomía primaria se encontró que hubo una menor tasa de pérdida sanguínea, una menor tasa de estancia hospitalaria, menor conversión a cirugía abierta y una menor tasa de complicaciones severas Clavien 3, así como con las técnicas de preservación nuevas y con el estadio menor hubo una mejor tasa de preservación de la eyaculación anterógrada. Aproximadamente un 30% de los pacientes con tumores no seminomatosos en estadio clínico 1 van a presentar enfermedad metastásica oculta en retroperitoneo. En este estudio se encontró que la invasión linfovascular va a ser el predictor más sólido de metástasis ocultas. Se evaluaron en un metaanálisis más de 7,000 pacientes y en la tabla podemos ver que hubo la ausencia de la invasión linfovascular, va a representar un mejor pronóstico y una menor tasa de metástasis ocultas de un 16 a un 47% con la presencia. Y en este mismo artículo hablan acerca también del componente carcinoembrionario. El componente carcinoembrionario, la ausencia de también tuvo una menor tasa de metástasis ocultas y una mejor sobrevida. Como podemos recordar, en este caso nuestro paciente tenía invasión linfovascular y presencia de componente carcinoembrionario en un 25%. El síndrome de teratoma creciente, pues es una de las complicaciones más temidas en los pacientes con cáncer de testículo que tienen componente teratoma. En este estudio retrospectivo se encontró que en los pacientes que tuvieron síndrome de teratoma creciente, se encontró que hubo un componente teratoma en la orquiectomía de estos pacientes hasta en un 40 a 100%. Y pues como tal, como vemos, nuestro paciente tenía un 65% de componente teratoma, y pues esto, en caso de que se le pudiera dar quimioterapia, sería más probable que desarrollara un teratoma creciente. ¿Cuál va a ser el rol de la linfadenectomía primaria? Pues principalmente la estadificación exacta, eliminar masas que podrían ser quimio o radioresistentes como en el teratoma, y pues ahora pues ya con las técnicas de preservación nuevas actuales, tenemos que se puede mantener la eyaculación anterógrada y pues por lo tanto la fertilidad en más del 90% de los casos. Asimismo, la linfadenectomía primaria permite evitar una quimioterapia en un 80%, y pues esta va a ser una herramienta terapéutica de primera línea. En cuanto a la toxicidad por quimioterapia, vemos que los pacientes con cáncer de testículo van a tener una buena sobrevida global de sobrevida de hasta el 95%. Sin embargo, los pacientes que se les administró quimioterapia con cisplatino, se encontró que hubo una mayor tasa de complicaciones a edades más tempranas, como diabetes, hipertensión arterial y sobre todo complicaciones cardiovasculares como eventos vasculocerebrales, tromboembolias y infartos agudos al miocardio. Aquí podemos ver en este estudio que hubo hasta un riesgo relativo de 5.7 en los pacientes que se les dio un ciclo de B. Y también pues la quimioterapia puede estar asociada a segundos primarios. En un estudio de más de 40,000 pacientes que desarrollaron 5.6% de tumores sólidos secundarios, principalmente el mesotelioma maligno, pulmón, colon, esófago, vejiga, páncreas y esófago. Y pues podemos ver que la linfadenectomía tuvo una curación de más del 90% como modalidad única. Asimismo, ya como las conclusiones, tenemos que la linfadenectomía primaria no es una cirugía únicamente diagnóstica, también un procedimiento terapéutico y estadificación definitiva. Nos va a permitir la remoción inmediata de micrometástasis quimioresistentes con potencial de transformación maligna como el teratoma, evita la toxicidad sistémica acumulativa en quimioterapias de rescate y va a ofrecer una tasa de curación definitiva, minimizando el impacto cardiovascular y oncológico a largo plazo. Gracias. Muy bien, Ricardo, justo a tiempo. Vamos a pasar con los comentarios del doctor José Marcelino Vallejo Villalpando. Le recordamos que son 2 minutos, por favor, doctor. Y gracias por acompañarnos.
Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos bien, doctor. Ya la... Ah, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. De entrada quiero felicitar a los residentes por la presentación que estuvo clara, bien estructurada y basada, creo yo, en evidencia sólida. Creo que hoy podemos entender que la linfadenectomía retroperitoneal no es solo una cirugía diagnóstica, sino que también tiene un rol en el tratamiento, sobre todo en la sospecha de cuando hay micrometástasis que son quimioresistentes y sobre todo desde un inicio, como lo podemos ver en el primario de este paciente. Esto tomando en cuenta el gran componente de teratoma que presenta en el tumor primario. Yo creo que en un escenario donde la invasión linfovascular y el carcinoma embrionario marcan un riesgo real en la enfermedad oculta, yo creo que la cirugía ofrece un control inmediato y definitivo. Y en un paciente joven no se trata solo de curarlo hoy, sino también de evitar la toxicidad cardiovascular y segundos tumores que, si bien son bajos, en lo personal sí he visto que ya a largo plazo pueden tener estos pacientes. Por eso yo creo que, al menos en este caso, por el componente de teratoma y todos los factores de riesgos de la invasión linfovascular, el porcentaje, si bien no es del 50% del carcinoma embrionario, yo creo que la linfadenectomía es una buena opción. Pues felicidades a todos, nuevamente gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para terminar vamos a pasar a los comentarios de los jueces. Si nos hace favor el doctor Levin Martínez desde Uruguay, gracias por acompañarnos. 3 minutitos, doctor, por favor. Creo que tiene puesto el... Sí. Listo. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Disculpen que tuve que salir un momento, pero estoy en el Congreso Brasilero y me cambiaron las charlas, pero igual pude escuchar las presentaciones del primero y el segundo, en el caso 1, y de los dos, en el caso 2, así que hacer un comentario respecto a esto. Yo creo que lo más importante es que esto está planteado como un debate argumentando posiciones. Y me parece que en eso tenían que haber sido un poquito más inteligentes, más incisivos. Por ejemplo, en el caso del primer caso, el del seminoma para la vigilancia, creo que cuando uno defiende la vigilancia en el seminoma, tiene que recalcar la posibilidad de que nosotros sabemos con la cirugía cuáles pueden ser, con la vigilancia, perdón, nosotros sabemos que estaríamos sobretratando el 85% de los pacientes si hacemos tratamiento activo en todos estos pacientes. Y hay que insistir que el sobretratamiento es muy importante. Después hay que insistir en que conocemos los efectos de la radioterapia a largo plazo, y hay que insistir en estos efectos secundarios y después insistir en la ignorancia de qué pasa con un ciclo de carboplatino a largo plazo. Es decir, esa ignorancia, porque los estudios todavía no tienen un seguimiento tan largo en una enfermedad que los pacientes sobreviven más del 90%, son argumentos que uno tiene que usar con fuerza para vigilar un seminoma. Por el otro lado, el que argumente el tratamiento tiene que hacer especial énfasis en que los pacientes vigilados, cuando recaen, tienen que recibir dosis mucho más altas de quimioterapia. Y hacer énfasis que, si bien el 15% es bajo, hay un 15% de pacientes que podrían beneficiarse con bajas dosis de quimioterapia y que terminan recibiendo dosis de quimioterapia más elevada. Ese tipo de argumentación más fehaciente me parece que fue lo que faltó. Lamentablemente al tercer expositor no lo pude escuchar. Con respecto al caso 2, cuando uno defiende la quimioterapia en un tumor no seminomatoso con factores de riesgo, uno tiene que defender la quimioterapia primero en la reproducibilidad. Hay que insistir
en que la quimioterapia es muy reproducible, no así la cirugía en todos los centros. Y eso es un elemento que en el mundo real importa. Es decir, si yo no tengo la suficiente experiencia, es peor hacer una mala linfadenectomía porque eso condiciona el pronóstico e incide en el pronóstico vital del paciente. En ese caso, si yo voy a argumentar quimioterapia, tengo que resaltar mucho ese factor porque es un factor importante. A la inversa, los que van a argumentar a favor de la cirugía tienen que insistir muchísimo en este paciente en la presencia de teratoma. Y eso creo que es el principal argumento y hay que tomarse 5 de los 7 minutos para desglosar eso. Y fue dicho, pero fue pasado muy someramente. Este paciente es un paciente que al tener una carga de importante teratoma se va a beneficiar enormemente de la linfadenectomía. Y otra cosa es si los pacientes son confiables de seguimiento o no. En ese caso, ¿verdad? Yo creo que cuando los pacientes muchas veces no son confiables de seguimiento, van a tener recaídas retroperitoneales con la quimioterapia que van a pasar asintomáticos y van a detectarse muy tardíamente con grandes masas, la recaída de la linfadenectomía, a diferencia de eso, en el 80-90% de los casos va a ser extraperitoneal y muchas veces hasta con una simple placa de tórax uno podría diagnosticar recaídas de estos pacientes que a veces se pierden o no tienen acceso. Entonces, me parece que hay elementos de argumentación para cada paciente que no fueron tan utilizados. Se hizo una presentación de la literatura en general, pero quedó en el genérico. Me parece que a todos le faltó ser un poquito más incisivo y buscar en el paciente que les tocaba cuáles eran los elementos para defender a favor de lo que les tocaba y hablar de las debilidades de lo que no les tocaba. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias por su participación. Vamos a pasar con el doctor Luis Ebel Sepúlveda, por favor. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Estamos hoy día en este segundo caso, es un escenario completamente diferente al seminoma. Los pacientes no seminomatosos, independiente de la etapa, se diagnostican más tempranamente en la vida del hombre. Son tumores en general más agresivos y por lo mismo habitualmente se diagnostican en etapas un poquito más avanzadas. Por otra parte, en el no seminoma, el factor de riesgo está bastante bien definido, o sea, la invasión linfovascular es el factor de riesgo más importante. Y tal como se dijo, la presencia de carcinoma embrionario pareciera serlo también, pero no está bien definido cuál porcentaje es un mayor riesgo, más de 50, menor de 50, 100% de carcinoma embrionario. Por lo tanto, en el caso presentado, queda claro que la alternativa es la quimioterapia. Está hoy día claro que la quimioterapia es con BEP un ciclo. Nosotros en Valdivia, mi hospital, un hospital de provincia de Chile, al sur de Chile, al sur de Santiago, perdón, 800 kilómetros al sur de Santiago, comenzamos el año 1990, yo todavía no llegaba a este centro, pero ya se hacía quimioterapia un ciclo con BEP, cuando en el mundo casi no se hacía. Llegamos a tener 150 pacientes, hacíamos las quimioterapias nosotros, hasta que llegaron los oncólogos médicos en nuestro hospital y comenzaron ellos a hacer primero 2 ciclos, que es lo que se hacía, y hoy día se hace aquí un ciclo y probablemente todo el mundo un ciclo de quimioterapia, así que tenemos harta experiencia con un ciclo de quimioterapia no seminoma etapa 1. Respecto a las alternativas de manejo de un paciente no seminoma etapa 1 con factores de riesgo, la linfadenectomía lumbo-aórtico primaria es una alternativa en un grupo muy específico de pacientes que son aquellos, y aquí discrepo un poco con el profesor Martínez, a quien le mando un cordial saludo y abrazo. La presencia de teratoma en el tumor primario, en general, los pacientes que se benefician son aquellos con teratoma con transformación somática maligna. Esos pacientes son los candidatos hoy día a linfadenectomía primaria, retroperitoneal, y estoy de acuerdo en lo que mencionaba el profesor Martínez respecto a que la discusión de casos fue un poquito teórica y no basado en el paciente en cuestión. Y con esto termino, 2 comentarios.
El primero, eché de menos en la presentación de los 2 casos clínicos el examen físico completo del paciente, no solo el testículo, si tenía o no tenía masas supraclaviculares, si tenía o no tenía ginecomastia, si tenía o no tenía masa abdominal palpable. Creo que como esto es una instancia de aprendizaje para residentes, es importante no olvidar el examen físico completo de un paciente con cáncer testicular. Y lo segundo es que para hacer vigilancia activa, que también es una posibilidad en pacientes no seminomas sin factores de riesgo, tenemos que tener un protocolo propio, tener un protocolo en nuestra institución. Yo los invito a hacer un protocolo, nosotros tenemos un protocolo de seguimiento y los pacientes tienen que ser seguidos dentro de un protocolo institucional. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. Y bueno, vamos a continuar con nuestro último juez, el doctor Juan Jorge Camián. Adelante, doctor Juan. No lo escuchamos. Bueno, muy buenas ambas presentaciones. Creo que sí, es importante por el formato que se planteó para esta jornada, el defender el caso clínico, ¿no? Basado en, más allá de la bibliografía y la evidencia de la cual todos podemos acceder, es buscar el gol, ganar, ¿no? Es por eso que por ahí, de acuerdo con Levin, de acuerdo con Luis, de tratar de optimizar ese caso para poder ganar el debate, ¿no? Y obtener los puntos, que es en definitiva el objetivo, más que una revisión bibliográfica. De acuerdo con que este paciente es el claro candidato a BEP, a quimioterapia, sin embargo, hay que hacer esta salvedad, que algo Levin ya mencionó. Sabemos que pacientes que son sometidos, sobre todo tenemos más experiencia con toxicidad alejada, segundos tumores, toxicidad cardiovascular, en pacientes que hicieron BEP por 3, en estadio 2 para adelante, o 3-4. Y que hicieron quimioterapia, sabemos que esos pacientes tienen una reducción tienen un aumento de la mortalidad hasta de un 23% de cánceres que no son el testículo, o de otras causas que no son el cáncer del testículo. Con lo cual, y como también comentaba Levin, no tenemos esa evidencia tan fuerte para los casos de un solo ciclo. Pero no deja de hacer ruido ese dato, ¿no? Que la quimioterapia no es gratis. Entonces, eso a tener en cuenta, más allá que hoy en día generalmente es el primer tratamiento. En cuanto a la linfanectomía, bueno, sí, reforzar que tiene que ser en centros de alta experiencia, de alto volumen. La mayoría de los trabajos usan técnicas template bilaterales. Se podría discutir los templates por ahí unilaterales en casos seleccionados, si bien no es estándar, es más que nada para estadio 2 para adelante, pero también las técnicas mejoraron mucho en cuanto a lo quirúrgico. Hoy las vías mínimamente invasivas, laparoscópica, robótica, tienen un rol también en la linfanectomía retroperitoneal, y los resultados en esos centros pueden ser muy buenos. Como dijo Levin, no es reproducible en todos lados. Creo que el cáncer de testículo es un desafío. Nosotros hacemos comité todas las semanas, comités abiertos, y la patología número 1 por la cual consultan de otros centros es el cáncer de testículo. Parece mentira, a veces hacemos el chiste de que el comité GU geniturinario nuestro parece más de testículo que otra cosa, porque es una patología que genera mucha controversia y muchas dudas en el manejo de estos pacientes, y por lo tanto, y con esto cierro, es fundamental hacer consultas multidisciplinarias, referir los pacientes a centros de alto volumen y de referencia para manejarlos bien, porque si bien en todas las presentaciones se hizo hincapié en el excelente resultado de los tratamientos con los cuales disponemos, más allá de que nos inclinemos hacia uno o hacia otro, cuando hacemos las cosas mal, estos pacientes le disminuimos la sobrevida, y puede terminar en un paciente sin chances de curación cuando era una enfermedad totalmente curable. Por ahí quería dejar ese mensaje final, que creo que es importante. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, doctor Camián. Les recordamos, por favor, a los jueces de calificar a los participantes. Les van a enviar una liga, la asistente Paola,
por favor, si nos hacen el favor de calificarlos. Y en lo que califican, vamos a pasar a las preguntas. Nos apoyan conectándose. ¿Podemos proyectar el slide, el QR? Para todos los asistentes aquí y también a los que se encuentren en línea. Bueno, la primera pregunta es factores de riesgo de metástasis ocultas en tumor testicular no seminomatoso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se comentó a lo largo de la presentación. Entonces, todos las deberían tener bien. Muy bien, tenemos 23 participantes y en efecto es todas las anteriores. Si bien la invasión linfovascular es la que más evidencia tiene y la que tiene evidencia más robusta, también la invasión al cordón espermático y la invasión al escroto tienen su factor, ¿no? Tienen su impacto en las metástasis ocultas. La segunda pregunta es porcentaje de pacientes con tumor testicular no seminomatoso estado clínico 1 en el que la orquiectomía se realiza con fines curativos. O sea, la tasa de curación con una orquiectomía en no seminomatoso estado clínico 1. Muy bien, tenemos 27 participantes y a diferencia del seminoma, al ser el no seminomatoso un poquito más agresivo, la tasa de curación es ligeramente menor, es arriba del 70%. Entonces la respuesta correcta es 70, aquí la tuvieron mal, es una tarjeta roja. Y la tercera pregunta es porcentaje de riesgo de recurrencia de la linfadenectomía retroperitoneal primaria en el manejo de tumor no seminomatoso estado clínico 1. Bien, pusieron atención, menor al 15%, es correcto. Muy bien, vamos a dar tiempo. Vamos a dar tiempo para recibir las calificaciones, no sé si ya contemos con ellas. Y queremos agradecer justamente a nuestros coach por haber ayudado a los residentes para presentar estos temas. Muchas gracias por su participación, que pues mes con mes nos enriquece. Y también a nuestros jueces que nos hicieron el favor de aportar sus comentarios de expertos, que igualmente pues esto hace muy enriquecedor las sesiones para nosotros, para los residentes, que es lo principal, y estamos haciendo justamente la parte de las calificaciones para mostrar cuáles son las 16 sedes que van a pasar a la siguiente etapa. Tenemos los puntajes del primer caso para proyectarlos. Vamos a ir con el primer caso. Tenemos en el caso 1 que fue seminoma estadio clínico 1, los doctores que presentaron del Hospital General Centro Médico La Raza con el papel de vigilancia obtuvieron 56 puntos. Posteriormente, Centro Médico Nacional de Occidente, quimioterapia adyuvante con el papel de oncólogos médicos, obtuvieron también 56 puntos.
Y el tercer equipo participante del caso 1, que fueron los radiooncólogos de la UMAE 46 en este caso. Ellos obtuvieron 55 puntos. Felicidades a todos los participantes y vamos a los dos darles del Centro Médico Nacional La Raza. Aquí tenemos sus reconocimientos por haber venido. Si pueden pasar al frente. Miguel y les Ángel vamos a dar Ruelas un Deira. aplauso, por favor. Y Josafat Alejandro. ¿Los tienen? Muchas felicidades y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A los demás participantes se las vamos a enviar digital, ¿de acuerdo? Para que estén pendientes de su WhatsApp o de su correo para poderlas descargar. ¿Tenemos los del caso 2? Antes de pasar a ya lo que más les interesa, a ver cuáles van a ser las eliminatorias, vamos a poner las calificaciones del segundo caso. Entonces, en el caso de no seminomatoso, la UMAE Centro Médico Nacional Noreste obtuvieron 56 puntos
y ellos con la quimioterapia adyuvante, y el equipo que defendió la linfadenectomía retroperitoneal primaria, la UMAE 71 de Torreón, 59 puntos. Muchas felicidades también. Les haremos llegar su constancia a todos los participantes que no están aquí presentes vía electrónica, y vamos a proceder a hacer la tómbola para que vean cuáles van a ser los enfrentamientos, los siguientes partidos para las sesiones que faltan. ¿Podemos presentarla? Sí, justo. Gracias. En lo que se proyecta, también agradecerles a todos por estar aquí y a todos los que participaron durante estas eliminatorias. Muy bien, bueno, aquí tenemos ya los 5 últimos marcadores y puntajes, y como pueden ver, pues yo creo que nos quedamos con los mismos 16 que comenté al inicio. Entonces, a continuación vamos a hacer la tómbola para ver el orden y los enfrentamientos que se van a dar en la llave, que ahorita vamos a ir presentando conforme se va dando la tómbola. Mi compañera Jenny va a ir escogiendo equipos. Ok. El primer... Hospital General de Culiacán, Dr. Bernardo. Y se enfrentará contra la UMAE 14, licenciado Adolfo Ruiz Cortines del IMSS. ¿Sí? El tercero es el HRA Bicentenario de la Independencia, que irá contra Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Listo. Es que lo lea. Sí, es que no sé cómo. El siguiente será Hospital Regional del Iste, Dr. Manuel Cárdenas de la Vega. Y se enfrentará contra Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Muy bien. A ver, el cuarto va a ser Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, contra el Hospital General Dr. Manuel G. González. Espera. Sí. Muy bien, estos 4 enfrentamientos, ¿sí?, se realizarán el próximo mes, en julio, y
¿Quieres que explique las dinámicas de una vez? ¿Sí? Y constará de, ahora, en vez de debates poniendo un caso, va a ser un punto contra punto de cuestiones controversiales dentro de la urología oncológica, como lo hemos venido haciendo en ocasiones en la sesión de los socios. Y al final de cada exposición, los residentes que presenten tendrán 3 preguntas, realizarán 3 preguntas, ¿sí? Como centro, remate y gol, ¿no? Que le podrán hacer al contrincante, ¿ok? Para tratar de sumar puntos o restarle puntos al otro equipo, ¿no? Entonces, esa va a ser la dinámica el próximo mes, y estos van a ser los 4 enfrentamientos que se realizarán. Les haremos llegar los temas, la temática de cada punto contra punto, y los tiempos y todas las cuestiones ya más en forma, ¿no? Pero así es como se va a realizar la dinámica, y al final de las preguntas de los residentes se realizarán un tipo de penales donde nosotros como coordinadores realizaremos preguntas a ambos participantes que tendrán que contestar para seguir sumando puntos, y ya dependiendo del mayor puntaje pasará a la siguiente ronda. Es de eliminación directa en esta fase. El siguiente será Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Iste contra Centro Médico ISEMIN. Muy bien. El siguiente es el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León contra HRAE Morelia del Iste. Tercer enfrentamiento va a ser el Hospital Civil de Guadalajara Juan Menchaca contra Centro Médico Naval. Y por descarte. Y por último, vamos a tener a el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición contra Hospital Español. Muy bien, estos enfrentamientos serán en agosto, ¿sí? Posteriormente, ya explicando la dinámica que ya mencioné, posteriormente se va a realizar cuartos de final, ¿sí? Que esos serán en septiembre, posteriormente semifinales en octubre, ¿sí? Y ya en el Congreso se realizarán 2 enfrentamientos, obviamente el tercer y cuarto lugar y la final, ¿de acuerdo? Primer y segundo lugar. Estas dos presentaciones durante el Congreso serán el 11 de noviembre, ¿sí? De 4:30 a 6:30. ¿Okay? Recordarles que los residentes que asistirán, va a haber un summit el 10, entonces les recordamos que tienen que llegar desde el 10 de noviembre, ¿ok? ¿Sí? Para estar en el summit y posteriormente estar presentes, sobre todo a los que les tocará presentar, el 11 de noviembre. Igual, durante el Congreso se realizará el famoso Euro Challenge, que será en la zona comercial, ¿de acuerdo? Y ya les haremos llegar los detalles para la inscripción de los equipos y demás. Listo, pues muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy, a todos los que nos acompañaron también en línea, y los esperamos en la siguiente sesión de julio. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos.